protegernos de la alta inflación? Es la pregunta que yo me hago, quizás muchos de ustedes también, y que lo vamos a conversar ahora junto a Arturo Frey, el gerente general de Renta 4. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con usted en este tema tan importante. Sí, Arturo, ¿ustedes recibieron llamados de clientes respecto a esta misma pregunta? ¿Qué hacer con el dinero que quizás tengan invertidos con ustedes o en otra parte para protegerse de la inflación? Así es. No solamente el día de ayer, sino que en general estos últimos 6 meses hemos recibido bastantes preguntas y en general mucha preocupación respecto de lo que está pasando en general con el nivel de precios. Es algo que en Chile no estábamos acostumbrados y lo que le daba mucha solidez al sistema y muchos incentivos para realmente invertir en Chile en pesos, y así lo hacían muchos chilenos. Y vemos que ahora hay una serie de alternativas, dado el contexto inflacionario, todas complejas, ninguna es simple, pero de todas formas nos está diciendo realmente que hay un problema estructural en la economía, más allá de décimas más, décimas menos, y el problema es contener la inflación una vez que se empieza a desatar. Exactamente. Nosotros veíamos en el programa de ayer y te hago la misma pregunta. ¿Es una buena opción algo que está ofreciéndose cada vez más en el mercado, que es abrir una cuenta corriente, ya sea en dólares o en UF? Bueno, la diversificación es muy buena, entonces por supuesto que ir evaluando diferentes alternativas también lo va a hacer. Sin duda que es una pena que la gente esté buscando dolarizarse, por ejemplo. Eso es algo que no le va a hacer bien al país, y justamente lo contrario es lo que nos ha ayudado durante todas las últimas décadas, que son los mismos chilenos, como decía anteriormente, y los extranjeros que querían invertir en Chile y en pesos. Pero con una inflación de este tipo es muy difícil hacer proyecciones a futuro respecto a los proyectos, y por eso es que se complejizan también las oportunidades de invertir en Chile, en pesos, y todo esto por la inflación, que sabemos que tiene factores estructurales relacionados sobre todo al gasto. Exactamente. Mira, tengo una pregunta que hace Roberto Escaf, que me le agradezco por hacerla a mi cuenta de Twitter. Él dice, ¿hay quienes ofrezcan depósitos de mediano plazo en unidades de fomento? Porque según él todo lo que ha visto es en pesos. Por eso comentaba anteriormente que realmente es complejo indexarse a la UF. O sea, decir, bueno, yo me quiero olvidar de la inflación y voy a invertir en instrumentos ligados a la UF. Eso no existen exactamente productos para eso. Se puede invertir en fondos relacionados con la UF, pero también dependen del valor de los bonos, entonces tampoco va a ser algo que va a tener una relación con la inflación y van a decir, bueno, me puedo cubrir con esto. Es por eso que nosotros, por ejemplo, dado que entendemos la complejidad del asunto y que no es tan fácil como ofrecer solamente bonos, o sea, un fondo en UF, ofrecemos también otro tipo de alternativas, y también tienen que ver con dólares, también tienen que ver con otro tipo de activos como los alternativos, por ejemplo, u otros productos como el financiamiento de simultánea, para perfiles conservadores, porque ese es el punto ahora. La gente se está viendo obligada a salir a invertir por este contexto inflacionario, pero lo importante es no salirse del perfil de riesgo, porque si no se tienen experiencias en inversiones muy negativas. Mira, te cuento, por ejemplo, lo que en estos momentos me escribe Marcela Paz. Dice que la protección de pequeños ahorros de gente común hoy puede ser en depósito a plazo renovable o fondos mutuos medianamente conservadores. Y ella hace la pregunta, ¿qué les aconsejan? ¿Qué aconsejarías tú para las personas que tienen ahorro y que dicen, quiero moverlos rápido, accesiblemente, sin un gran costo quizás de intermediación? ¿Qué aconsejarías tú para las personas que quieren protegerse de la inflación, Arturo? Primero, entender bien quiénes son los actores del mercado y qué productos ofrecen, porque también ahí es muy importante ver la diferencia. Y si vamos directamente a los productos en sí, nosotros creemos que diversificar es muy importante. No solamente ir a fondo en UF, sino que también algo de dólares, también algo de financiamiento simultánea, también algo de fondos alternativos, porque, como les decía anteriormente, no es posible indexarse en un 100% a la inflación y decir, bueno, me olvido. Entonces, tampoco es bueno ir con todo a un producto, por mucho o poco que sea el ahorro, para todo es muy importante. Entonces, en ese sentido, es muy bueno diversificarlo en 4 partes distintas, como les decía anteriormente, y así poder navegar en un símil, pero, como les digo, no se puede bloquear el efecto de inflación
o netearlo específicamente. A ver, hagamos un ejercicio. Una persona que tiene 2 millones de pesos en su cuenta corriente y se da cuenta que va a perder mucho poder adquisitivo, mucho valor si lo deja ahí. ¿Cómo distribuirías tú o le aconsejarías a la persona que partiera haciendo esos 2 millones? ¿Cuánto en un fondo mutuo con una cierta característica? ¿Cuánto en otro tipo de inversión? ¿Qué le recomendarías algo? Como te digo, si tiene 2 millones de pesos y quiere invertirlos. Perfecto. Mira, Nicolás, yo creo que lo primero, más allá del monto, es el perfil, porque es distinto ofrecerle un perfil conservador que un perfil tolerante, pero pensemos en un perfil conservador que quiere defenderse de la inflación. Nosotros pensamos que sería bueno tener un cuarto en dólares, un cuarto financiando operaciones simultáneas, o sea, sin asumir el riesgo. Tercero, fondos mutuos en UF, y cuarto, fondos de activo alternativo. Pensamos que según los porcentajes, según el perfil, se puede adecuar, pero es muy importante tener estas cuatro aristas y no solamente enfocarse en un producto, porque ahí se concentra mucho el riesgo y lo que estamos acá justamente es escapando de un riesgo de la inflación, no para meternos en otro riesgo. Mira, Arturo, Wilson Peralta me escribe y dice, ¿será la renta variable de Estados Unidos una buena idea? Bueno, yo creo que lo que plantea Wilson también es un punto interesante ahora para un perfil más tolerante o más de largo plazo, porque eso tiene una volatilidad importante, sobre todo ahora en máximos históricos, con la Fed también retrocediendo los estímulos fiscales. Bueno, está por verse cómo va a avanzar eso, pero de todas formas que invertir en acciones internacionales va a ser una buena forma a priori de defenderse también de la inflación, pero no invertirlo todo en acciones internacionales, sino que un porcentaje menor y de acuerdo también al perfil, pero nunca descartarlo, y lo que plantea Wilson yo creo que es bastante válido e interesante. Mira, acá estamos haciendo una asesoría en tiempo real con Arturo Frey. ¿Qué es lo que pregunta Fernando Román? ¿Será mejor invertir en acciones, en criptomonedas, en commodities a través de algún tipo de vehículo que pueda invertir en commodities? ¿Cuál, a tu juicio, sería el mejor respaldo? O sea, esas alternativas existen. El punto es que tampoco por escapar de la inflación vamos a entrar a explorar en activos que tampoco conocemos tan bien o conoce cada persona tan bien. Entonces, por eso es mejor ir un poco en cada tipo de producto, pero productos que tengan relación con el perfil. Por ejemplo, lo que menciona la pregunta respecto a los commodities, es cierto que el oro o el cobre son un buen refugio cuando las monedas pierden poder adquisitivo, pero tampoco sabemos la volatilidad, cómo va a afectar en un periodo de tiempo, y eso puede poner nerviosos también a las personas. Entonces, el que quiere invertir en commodities también, que ponga un 10%, pero que no vaya a decir, bueno, me voy a cubrir de la inflación con cobre o con oro y ir a comprar todo en eso, porque la diversificación, como decía en un principio, va a ser muy importante. Estas 4 o 5 aristas que puedan usar para defenderse de la inflación, yo creo que van a ser muy útiles en la medida que no se concentren las inversiones. Oye, Arturo, una persona que no sé si es su nombre concreto, pero que hace una pregunta bastante válida. Dice, si yo tengo pocos recursos ahorrados, poca plata, ¿cómo comienzo a invertir? ¿Por dónde parto? No tanto quizás dónde, sino que qué tipo de activo. Si yo tengo poca plata por ahora ahorrada, pero quiero empezar a invertir. Eso sí que es interesante, porque ese muy poco dinero, más allá de cuánto va a rentar, lo interesante es que permite a la persona hacerse estas preguntas, decir, bueno, ¿en qué debo invertir? Entonces, es el primer paso para conocer cuáles son los productos financieros y empezar a conocerse a sí mismo también y decir, bueno, ¿qué perfil de riesgo tengo? ¿Qué edad tengo? ¿Qué espero de mis ahorros? Y según eso, ir después evaluando qué producto, ir conociendo a su ejecutivo de inversiones, ir conociendo la competencia del mercado, y, como te digo, ese poco dinero puede servir para empezar a plantear esas interrogantes, porque así como el doctor es fundamental para una persona, la asesoría financiera en este momento y el hacerse cargo de su ahorro es fundamental, porque esto es un contexto nuevo para los chilenos, pero que con la cultura financiera que hay en Chile, que es bastante más avanzada que en muchos de los países de Latinoamérica, rápidamente las personas están tomando decisiones. Tenemos un mercado de capitales que no deja de ser profundo. Entonces, en ese sentido, existen
alternativas, pero es necesario conocerlas bien, y para eso este pequeño paso, aunque sea poco dinero, lo más importante es que permite empezar a culturizarse financieramente, y eso es lo que en última instancia va a ayudar a que este ítem tan importante vaya progresando. Arturo, nos quedan algunos minutos y quiero preguntarte tu sensación y lo que se ha hablado en el mercado. Me imagino que ustedes, entre actores de la industria, lo conversaron, pueden tener quizá alguna información de primera fuente. ¿Tú crees probable que el Banco Central adelante ahora en febrero una reunión de política monetaria de emergencia para subir fuertemente la tasa de interés? Bueno, este es un hecho inédito, entonces por supuesto que se puede especular y ver las diferentes alternativas. Yo creo que no lo va a hacer. No se puede descartar, pero yo creo que no lo va a hacer porque también sería una señal bastante fuerte para el mercado. Es cierto que los números están ahí, estamos viendo números que son propios de una crisis, como los que se dieron en el 2008, el 97, entonces no se puede descartar, pero yo creo que no es necesario o que podrían pensar que no es necesario hacerlo en febrero y esperar a la reunión de fines de marzo para tomar una decisión que puede ser, sí, drástica, porque ya hemos visto que el Banco Central no ha tenido miedo en este sentido y ha actuado bastante decidido y también de forma líder a nivel mundial, pero no tiene toda la fuerza ni todo el poder para poder contener la inflación, sino que esto también viene con la política fiscal, y ahí es donde realmente está la clavija ahora para ajustar en caso que esto pase a mayores, porque no olvidemos que la inflación es un robo encubierto a las personas y sobre todo a quienes más consumen, a quienes tienen crédito en UF, y sí, es muy importante contenerlo cuanto antes. Sí, me queda una sola pregunta y tenemos que ir cerrando el programa. La hace Mónica Stambuk. Dice, tengo 48 años, soy mujer, bueno, sea mujer o hombre, da lo mismo en este sentido, y tiene 1,5 millones para invertir. Su perfil de riesgo es conservador. ¿Dónde recomiendas que ponga ese 1,5 millones? Bueno, como te decía, un cuarto en fondos de renta fija en UF, un cuarto o la mitad, una parte, un 25% en dólares y un 25% en financiamiento de simultánea, si es que la institución de la que es clienta lo ofrece. Yo creo que también ahí es muy importante ver cuáles son los productos que ofrece cada institución, los precios y según eso también ir tomando las mejores decisiones. Arturo Frey, gerente general de Renta 4, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica, dando recomendaciones a las personas que nos están viendo. Que estén muy bien. Muchas gracias, Nicolás, a ustedes. Un abrazo.